Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Hoy está con nosotros Jaycee Blandín de Perú y nos va a hablar de un tema súper bonito que es la hiperpaternidad. Hola Jaycee, bienvenida. Gracias, Vanessa. Encantada de poder estar aquí y compartir algunas ideas sobre este tema que es preocupante para muchos. Exacto. Entonces, permíteme Jaycee que te presente para quienes no te conocen. Jaycee es mamá de dos, magíster en educación, licenciada en psicología con posgrado en psicología clínica y en dinámica social. He sido psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Además, entrenadora en disciplina positiva, docente universitaria y asesora familiar. Entonces, Jaycee, para comenzar con este tema tan bonito, contanos, ¿cuál es el verdadero objetivo de la crianza? Sí, yo te decía que este es un tema que está como en el debate actual de la educación de niños Ujú, y necesitamos, como nos preocupa tanto a muchos educadores y padres, necesitamos como ubicar realmente cuál es el propósito de la crianza y a partir de allí, entonces ver cuáles son los caminos que conducen a sitios indeseados, porque son ujú, poco sanos, poco efectivos, y entonces ver cuál es el camino respetuoso y efectivo de la crianza. Entonces, ¿cuál ujú, es el objetivo de criar niños? ¿Cuál es la ujú, función verdaderamente parental? Es entrenar a los niños para la vida adulta, para que cuando lleguemos a ser adultos podamos tener suficientes recursos, habilidades, competencias para tener una vida satisfactoria y, bueno, más o menos plena y podamos convertirnos en adultos responsables y que también estemos autorrealizados. ujú, Entonces, con ese objetivo en mente, que es hacia dónde queremos llegar, tenemos que trazar un plan, ¿verdad, Vane? ujú, Un camino. Y ese camino nos habla de los métodos que vamos a usar. Y ujú. resulta ser que hay padres que se desvían hoy en día y toman un camino que se llama hiperpaternidad. Entonces vamos a Ujú. hablar de ese camino incorrecto, pero después ver cuál es el camino adecuado. ¿Te parece? Buenísimo. Entonces, contanos, ¿qué es esto de la hiperpaternidad? Bueno, esto es un fenómeno reciente. Ujú, La periodista española Eva Millet lo comenta, lo ha estudiado ampliamente, pero yo he visto que este fenómeno en la crianza es ampliamente utilizado en los padres de estas sociedades occidentales y se ujú, caracteriza básicamente, Vane, por actitudes parentales de sobreprotección, excesiva atención al niño, ujú, supervisión, control, pero sobre todo es esta idea del padre que está encima o adelante del niño para evitar que se equivoque, que ujú, sufra, y esto lo que hace es eh, retrasar la adquisición de la autonomía, de la responsabilidad y de y habilidades de vida, porque ujú, son padres que hacen demasiado, dan demasiado. ujú, Entonces, yo quiero aclarar que el problema es el hiper, porque creo ujú, que todos hoy en día somos papás y mamás bastante diferentes a lo que fueron nuestros padres y abuelos. Somos más protectoras, ujú. estamos más pendientes de nuestros hijos, queremos que en realidad tengan las cosas que no tuvimos a lo mejor nosotros, pero hay padres que se les va la mano. Entonces, el problema es lo hiper, lo excesivo. Y sabemos Ujú. que cuando las conductas son excesivas, entonces ya empiezan a ser disfuncionales los Ujú. comportamientos que originan. Entonces, Ok, bueno, vamos a ponerle el ojo a eso. ¿Qué es la hiperactividad? No sé si quieres que te dé como luces acerca de lo que esta periodista ha investigado. sí, fíjate que justo eso te iba a preguntar, o sea, con la definición que nos has dado, muchos nos podemos cuestionar, bueno, y entonces yo no caeré acá. Entonces, ¿cómo Exacto. saber si somos un papá o una mamá con hiperpaternidad hacia nuestros hijos? Sí, porque como te decía, todos hoy en día somos muy atentos con nuestros hijos, los amamos tanto y damos muchas cosas, pero esta periodista hizo un test y es un test sencillo que lo podemos buscar en su libro o también en internet y hay 30 preguntas que ella hace, pero hay 5 que son cruciales para tú identificar si ya te estás pasando a esos excesos. Yo las voy a leer por Ujú, aquí
pero quiero que entendamos, voy ahorita como a revisar las preguntas concretas, pero vamos a entender que la hiperpaternidad es este padre que controla. Y ahí básicamente van como dos posibles estilos. Un papá que controla hacia la permisividad y otro tipo de papás que controla hacia el lado de tener expectativas tan altas que son padres controladores perfeccionistas. Ya. Entonces, los primeros padres, los que son permisivos, también pueden ser como de dos tipos. Yo los observo así. O los padres complacientes o los padres sobreprotectores. Entonces tú ubícate tú como mamá. El padre complaciente es este papá que da demasiado. Ama tanto y desde la buena intención y la buena fe rescata al niño, le ofrece todo, le complace, le compra y también está muy disponible con el niño, casi que encima del niño. Este papá yo lo veo como más complaciente, consentidor, pero hay otro tipo de papás permisivos que son los sobreprotectores. Estos papás van más miedo a que los niños sufran alguna experiencia de dolor, de frustración, entonces los rescatan como evitando que se equivoquen, que se lastimen, ¿no? Son sobreprotectores, tienen más temor. Y el otro grupo de papás entienden que la vida es como una competencia y yo tengo que hacer todo para que mi hijo sea el mejor. Entonces les exigen, los presionan y es un control más riguroso. Pero yo te quería comentar lo que dice la periodista, un poco para tener de las cosas que pudiéramos encontrar en estos papás hiper que nos llamarían la atención. Por ejemplo, muchos papás tienen ya un plan trazado para sus hijos antes de nacer. ¿En qué colegio van a estudiar? ¿Qué trabajo van a tener? ¿A qué universidades van a ir? ¿Verdad? Eso ya sería hiper. Hay papás cuyas vidas giran en torno a las agendas de los niños. Todas las actividades de los niños son más importantes que las de los padres. Entonces, la vida de los adultos está marcada por la vida de los hijos. Es decir, todo en torno a ellos. El niño es el centro y los papás orbitan alrededor. Eso es significativo. Otro elemento significativo es si tú como mamá ayudas a hacer las tareas de los niños o se las haces por ellos. Eso parece ser, bueno, un papá bastante controlador que quiere evitar una mala nota, un error, pero al final, bueno, estamos incapacitando en estas habilidades. La cuarta es si con frecuencia el padre habla en plural cuando se refiere al hijo. Entonces nosotros ganamos, la profesora nos envió un correo, tenemos que hacerlo como si la niña o el niño formara parte de ti y hubiese un vínculo muy simbiótico, muy fusionado. Y la quinta idea que ella señala como significativa es si tú discrepas frecuentemente con los maestros o entrenadores de tus hijos y andas justificando a tus hijos, estás peleando, protestando o culpando a estos adultos porque tu hijo no puede reconocer una falla o un error. Pero como te digo, son 30 preguntas que están diseñadas para que tú evalúes qué tan hiperpadre eres. Claro, y estas 5 ya nos dan un indicativo, ¿no? Súper importante. Sí, porque tiene que ver qué tanta atención le das a la vida de tus hijos y cómo en este vínculo casi simbiótico lo que él siente lo sientes tú. Entonces por eso muchos padres no quieren que experimente el mínimo dolor, el mínimo error, la mínima frustración, porque eso es como si les pasara a ellos. Están tan emocionados que no es posible pues la independencia. Y se crean estos lazos de dependencia justamente. Claro, mira Jaycee, entonces se me viene algo a la cabeza. ¿Por qué surge este fenómeno ahora entonces en esta época? ¿No? Porque como tú bien dijiste al principio, es algo reciente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué surge en esta época? Bueno, para todo fenómeno hay que
buscar múltiples razones, Vane. Ujú. Podríamos pensar en elementos más externos como la influencia de la cultura. Sabes que hoy en día la ideología de que el niño justamente está en el centro y este niño tiene que estar en el centro y estar feliz. Ujú. Esto hace que los padres piensen que ser un buen padre es mantener a un hijo siempre feliz, que no Ujú. llore, que no sufra, que no experimente una mínima frustración, una mínima decepción. Estas experiencias que te hacen crecer, los padres por desconocimiento y porque se dejan llevar por esta moda, que es como una ideología muy reinante hoy en día, caen en el error de pensar o igualar amor a dar, complacer, rescatar y sobreproteger. Eso por Ok. una parte. Creo que la influencia cultural es bastante fuerte y también podemos encontrar razones personales, como muchos Ujú. papás, desde sus propias características de personalidad, hacen o llegan a tener este tipo de comportamientos, como por ejemplo papás que actúan por miedo. Ujú. Entonces, el padre tiene miedo a que el niño sufra lo que él sufrió o que no tenga lo que él quiere que tenga el hijo, que no experimente ningún dolor, entonces actúa como un hiperpadre. Hay papás también que son muy controladores y perfeccionistas y Ujú. buscan que sus hijos eh, sean como un símbolo de estatus, ¿cierto? Que sean los primeros en todas las actividades a los que se les inscriben y eso les da sensación de valor a estos papás. Esos son rasgos muy personales. De hecho, hay mamás o papás que crean mucho estrés, hacen, porque el hiperpadre es muy hiperactivo, está Claro. constantemente pensando delante del niño, anticipando lo que el niño va a pedir, lo que va a necesitar para inmediatamente gratificar. Y así, con tanto estrés e hiperactividad, se sienten valiosas muchas mamás y papás. Se sienten Ujú. importantes como teniendo un rol protagónico en la vida de alguien. Ujú. ¿Qué más? Hay padres, sí, perfeccionistas, temerosos, eh, que viven la vida a través de la vida de los hijos, no tienen esa autonomía y quieren cumplir sus sueños a través de la vida de ellos. Claro, es que es justo esto, a mí me parece, voy a usar una palabra, no sé, pero doloroso, ¿no? Porque nuestros hijos tienen que cumplir ellos sus sueños, tener su vida. Entonces, que uno de papá trate de cumplir a través de sus hijos los sueños no realizados, es decir, qué duro, ¿no? Qué duro. O sea, ojalá que si en algún momento caemos en esto, nos podamos dar cuenta, ¿no? Porque creo que el daño que haríamos sería grande, ¿no? Para nuestro hijo. Exacto, y podemos hablar justamente de las consecuencias, ese Ujú. daño que muchos papás por desconocimiento no entienden a largo plazo que estoy creando. Ujú. Fíjate, las consecuencias en los niños son gravísimas, pero podemos resumirlo en una palabra, que Ajá. es crear niños frágiles. Ujú. Ujú. ¿Cuál es el daño? El daño está en que estamos debilitando a estos niños, sobre todo en la capacidad para sentirse seguros. Ujú. Esta habilidad tan importante que es que alguien tenga autoconfianza, se le roba a los niños. Y fíjate que para muchos autores la sobreprotección es como un maltrato, maltrato por sobreprotección. Ujú. Estás robándole las oportunidades a tus hijos y estás debilitándolos porque los haces dependientes, pasivos, sumisos, complacientes, pero a veces hay una debilidad, Vane, que es enmascarada. Hay niños que tú los ves mucho, que son exigentes, estos pequeños tiranos, Sí. que demandan, protestan, piensan que ellos se merecen todo y exigen a los padres servicios especiales. Especiales Ujú. porque ellos pueden ser capaces de hacerlo, pero detrás de la fachada de este niño tirano hay mucha debilidad. Igual Ujú. hay mucha dependencia dependencia poco sana y esto se instala como una forma de funcionar hasta la adultez. Ujú. Entonces, ese es el daño a la autoestima, a la sensación de seguridad y capacidad personal, esta dependencia a los padres o cualquier otra figura que tenga que venir a rescatarme, a resolverme, a protegerme, porque en el fondo no se sienten capaces.
Ujú. Jaycee, entonces mira, te voy a preguntar algo que creo que de cierta forma ya lo respondiste, pero ¿por qué entonces es importante incluir cierto monto de frustración tanto en la infancia como en la adolescencia? ¿Por qué es importante? Bueno, la frustración nos ayuda a crecer, a Ujú, atravesar estas experiencias de dolor, de decepción, de frustración, nos ayuda a crecer. Atravesar quiere decir que hay que experimentar el malestar. ujú, Cuando mamá me dice que no, bueno, el niño se va a poner mal, va a llorar, va a sentir dolor, incomodidad, y lo que tenemos que hacer es acompañar esa experiencia de dolor. Fíjate que hay un ujú, concepto, el concepto, a mí me encanta el concepto de estrés positivo. ujú. Contanos. Estrés positivo quiere decir un estrés que es controlado por el padre y es positivo porque justamente el objetivo es ayudar a crecer. Es como un Ujú, entrenamiento breve, dosificado, focal y transitorio. No quiere decir que yo voy a frustrar a mi hijo y lo voy a dejar abandonado. No, porque ya entraríamos en ujú, la negligencia. Pero cuando un papá de forma cálida y y o sea, está presente cuando el niño experimenta frustración, lo acompaña, puede ser empático, puede decir, sí, es difícil, duele mucho, no lo ujú, lograste, ahorita no te lo voy a dar, y el niño va a llorar y va a gritar. Ese, ese periodo transitorio de dolor ayuda a fortalecer el músculo ujú. de la desilusión. Y esto hace que los niños se vayan entrenando una y otra vez en el fortalecimiento de habilidades como resiliencia, ¿verdad? Tengo que aprender a tolerar situaciones que son adversas. Tengo que Claro. aprender a pensar. ¿Cómo resuelvo esto? Tengo que aprender a ser creativo, autónomo, todas esas habilidades que son necesarias para la adultez. Entonces, frustrar con una dosis adecuada a la Ujú, edad del niño, a las capacidades, es súper sano, nos ayuda a avanzar en la vida. Fíjate, ahí, yo no sé si has escuchado, Vane, la doctora Anabela Chaquet hace una pregunta que es poderosísima, que a mí me resultó muy reveladora cuando ella nos preguntó si pudiéramos escoger o tendríamos que escoger entre debilitar a un niño y frustrarlo, ¿qué escogerías tú? ¿qué ¿Debilitar escogería o yo? frustrar? La Ujú. frustración. Ujú, La frustración, pero muchos papás sí. diríamos, o sea, no quiero ninguna, no quiero ni debilitar ni frustrar, porque todas implican un monto de incomodidad y de dolor. Pero mira lo que ella dice, cuando debilitamos a un niño, en ese momento el niño se queda tranquilo, porque tú Ujú, lo complaces, cedes a la demanda, a la exigencia, y el niño está feliz. ujú, Pero a largo plazo la debilidad implica que este niño no va a ser capaz todavía de responder de forma autónoma y tener la fuerza para tolerar estas frustraciones que son de la vida clásica. Frustrar, en cambio, amerita que el padre tenga suficiente fuerza y paciencia para tolerar que el niño va a estar mal en ese momento. Cuando claro. frustramos, decimos no, ponemos Ujú, un límite, tendríamos que tolerar el llanto, la pataleta y este estallido, pero a largo plazo encontraríamos desarrollar justamente las habilidades. Tú puedes, ahorita es duro, pero yo estoy pensando a largo plazo, ¿cómo hago para que este niño claro. realmente aprenda adaptabilidad, flexibilidad, creatividad? Tiene que atravesar esos momentos de frustración. Entonces, Ujú, sí, yo creo que esta pregunta que hiciste es básica, ujú, de poder entender las experiencias de frustración como verdaderos aliados en la crianza y no como situaciones que hay que evitar, que hay que, ¿cómo se dice?, eh, responderle al ujú, niño. ujú. Sí, sí, sí. Y es que como tú decís, es la única forma en que se fortalece, ¿no? Y la vida no es fácil. Y como tú bien nos dijiste al principio, estamos educando para la vida, para el largo plazo. Es la única forma de hacerlo, ¿no? O sea, no existe otra. Entonces, Jaycee, ¿qué hacer si ahorita, por ejemplo, hay padres, madres que te están escuchando y se han identificado y dicen, ok, puede ser que yo he caído en esto, pero no sé qué hacer? O sea, ya aquí tenemos una expresión que es metí la pata, o sea, ya lo metí la pata tan a fondo, he hecho las cosas tan mal
que no sé cómo retroceder. ¿Qué le recomendarías tú a esos padres? Bueno, lo primero es esto, ¿no? Como darnos cuenta Ujú, de que es un error. Hay muchos papás que no se van a dar cuenta y seguirán pensando que esta forma hiper de sobreproteger, de atender excesivamente, de controlar, está bien. O ujú, sea, lo primero es darnos cuenta y entender cuál es la meta de la crianza. Realmente comprender que la infancia es un periodo precioso y valiosísimo que tenemos para entrenar, sí. ¿ok? No lo podemos desperdiciar. Entonces, yo empezaría por mí, identificando, bueno, lo he hecho mal, pero hay un camino. Hay un Ujú, camino y tengo que renunciar también a estas ideas de perfección, de ser super madre, super padre. Y eso nos confronta con la posibilidad de vernos como humanas y entender que los niños solo necesitan papás suficientemente buenos. ujú, ujú, Necesitan papás perfectos que todo lo hagan, que todo lo sepan, que todo lo, casi que el adivino que anticipa si el niño tiene hambre. No necesitan eso. ujú, Entonces me enfoco en mí, reconozco y empiezo a renunciar a estas ideas de perfección ujú, que no necesita mi hijo. Lo segundo sería, bueno, adoptar una idea de que tengo que capacitar a mi hijo. ujú, Fíjate, este rol parental tiene como dos funciones grandes. Una es amar a nuestros hijos. Y esa es como la parte fácil de la crianza, ¿verdad? Amar, cuidar, atender, mirar, validar, escuchar a nuestros hijos, abrazarlos. Esa es la parte fácil, pero la parte más difícil es la función educativa porque implica poner límites sí. y entrenar, Ujú, eh, que significa también capacitar en todas estas habilidades de las que hemos hablado que necesitan los niños adquirir en la infancia y la adolescencia para que cuando lleguen a la adultez ya estén fortalecidas todas estas competencias. Entonces, yo tengo que entender que no solo puedo amar a mi hijo, esa es solo la parte, la mitad de la historia o del claro. objetivo de la crianza. Yo tengo que capacitar. ¿Y qué significa eso? Bueno, en disciplina positiva, que es un modelo probado para entrenar a los padres justamente en el arte de acompañar a los hijos de forma efectiva y respetuosa, bueno, están todas las herramientas para capacitar desde el aliento. Ujú, Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es cómo entreno a mi hijo a alcanzar regulación emocional, cómo hago para que sea responsable, para que sea resiliente, para que tenga autoconfianza. Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cómo lo ujú, hago? Porque esto es importante. Y bueno, el programa te da un montón de luces con tantas herramientas para saber el cómo, ¿no? claro. La disciplina positiva como programa te da eso, el método. Ujú, Pero son métodos que en general, como bien sabemos, se basan en el aliento, en la capacitación. En vez de rescatar a los niños, los entrenamos justamente así, de forma muy consciente, cómo hago para que este niño adquiera empatía, ujú, adquiera regulación emocional, adquiera responsabilidad, colaboración. ¿Cómo hago para ujú, que coopere? ujú. Entonces, bueno, la invitación es a descubrir esos modelos democráticos en educación que proponen estrategias prácticas para papás. Buenísimo, Jaycee. Te quiero agradecer de verdad lo que nos has iluminado con esta charla acerca de lo que es la hiperpaternidad. Sé que muchas personas que te han escuchado se van a ver súper beneficiadas y como tú decís, educar para la vida, ¿no? Es decir, educar en el largo plazo. Lo bonito es amar, pero la otra parte que es exigir es muchas veces lo que nos cuesta, ¿no? Exigir con Exacto. amor, ¿no? Así que mil gracias, Jaycee, por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti, Ivane. Y bueno, me quedo con esa idea de que los adlerianos y los que Ujú, aplicamos disciplina positiva estamos muy conscientes de que estamos entrenando adultos. Y este es el momento de hacerlo. Estos adultos que necesitan las sociedades de hoy responsables, pero también autorrealizados. ujú, Entonces vamos a darle a nuestros hijos esos regalos para, bueno, construir sociedades realmente democráticas, basadas en el respeto y que piensen estos niños en los demás, no solo en ellos. Entonces, gracias por la excelente. oportunidad de difundir esta forma de entender la crianza, ¿vale? Gracias a ti de nuevo, Jaycee. Un abrazo. Chao.